No quiero tener nada que ver con una ex universidad que se convirtió en un panfleto de propaganda, defecándose en la educación de toda una generación. Jason Arday, nacido en 1985 en Londres, de padres ganeses, es un sociólogo británico especializado en sociología de la educación y raza. Es pobre el que quiere. En 2023, a los 37 años, fue nombrado profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Cambridge, la cual lo presentó orgullosamente como el profesor afrodescendiente más joven de su historia y como un ejemplo extraordinario de superación, dada su casi trágica historia de vida. Hay solo un problema con todo esto, y es que es todo mentira. Jason Arday es un fraude. El caso de Jason Arday es un espejo cruel de cómo la academia y los medios de comunicación han priorizado las políticas identitarias por sobre la realidad y por sobre la educación de una generación. Jason Arday fue presentado durante años como el sueño progresista hecho realidad. Un afrodescendiente, hijo de inmigrantes, diagnosticado con autismo y retraso global del desarrollo, que no habló hasta los 11 años y fue analfabeto funcional hasta los 18 y que pese a todas esas dificultades llegó a ser el profesor afrodescendiente y discapacitado más joven de la historia de Cambridge a los 37 años. Un boludo grande de 40 años igual, ¿no? Literalmente el sueño progresista. Afro, inmigrante o de padres inmigrantes y discapacitado. El sueño progre. Su historia de superación contada por él mismo, que lo retrataba como un maratonista extremo que corría 600 millas en 6 días o 30 maratones en un mes, o que lo retrataba incluso como un hombre que había recaudado, escuchen esto, más de 5 millones de libras para donar a una caridad, que fue superviviente de tumores cerebrales, ataques con cuchillo y una cabeza de cerdo enviada a la casa de sus padres como una forma de amenaza, sumado a todo el acoso racista que acusó recibir durante toda su vida. Fue repetida esta historia sin filtro en perfiles, entrevistas y discursos. Los medios lo ensalzaron como símbolo de diversidad y de inclusión. Un sinfín de universidades prestigiosas, escuchen esto, le otorgaron doctorados honoris causa citando precisamente esas proezas que eran todas mentiras. Cambridge lo celebró como, escuchen esto por el amor de Dios, el mejor del mundo, cito textualmente, en su campo. Este tipo era el mejor profesor del mundo en su campo, según la Universidad de Cambridge. Pero todo se desmoronó en agosto de 2026, o sea, ahora. Análisis detallados demostraron que unos 200 pasajes de su tesis doctoral de 2015 eran idénticos a una de 2009 escrita por Paula Swoziak-Myers, incluyendo errores de copia. Papers posteriores presentaban citas de entrevistas que reaparecían atribuidas a personas distintas o calcadas de otros investigadores. La Universidad John Moores de Liverpool intentó lavarle la cara, sí, intentaron defenderlo, haciendo pasar sus plagios como errores honestos y razonables. Y Cambridge salió en su defensa victimizándolo y denunciando una vil campaña contra él porque es afrodescendiente, joven y progresista, lo cual nos lleva a pensar en manos de quienes están los estudiantes de Occidente. Estamos hablando de Cambridge, una universidad de prestigio mundial. No estamos hablando de una escuelita rural en Kordofán Occidental. Pero la historia no termina acá. Luego, ante nuevas pruebas sobre cualificaciones y cargos honorarios inventados o exagerados, se abrió investigación. Arday presentó su renuncia y los periodistas que lo investigaron fueron acusados de racismo. No podés investigar a esta persona porque como es afrodescendiente, si lo investigas, sos racista. Por más que tengas razón.
racismo. El periodista Jack Grove fue denunciado ante la policía por acoso racial. Una petición del Good Law Project, firmada por miles, incluyendo académicos y diputados, enmarcó las críticas hacia Ardei como un ataque racista coordinado contra académicos afrodescendientes. Estudiantes que cuestionaron su enseñanza, que incluía llegada tarde a clases, charlas vacías sobre racismo sin ningún tipo de teoría ni de nada, letras de canciones en lugar de contenido, recibieron el mismo trato. Una alumna que pidió feedback por una nota de 70% fue acusada de supremacista blanca, de privilegio blanco, de racista. Una alumna que simplemente quería un feedback de su examen. Los constantes horrores ortográficos y gramaticales que cometía Ardei en sus trabajos, incluido el título de su tesis con un apóstrofe mal usado y la palabra microaggression mal escrita, fueron justificados por la Universidad de Cambridge con el supuesto autismo. No es que escribió mal porque es autista, pero en realidad es un genio. A costa del futuro que encarnan los jóvenes estudiantes, la academia y los medios ingleses construyeron un mito porque encajaba en la narrativa progresista deseada, soñada. Quienes señalaron agujeros en dicha narrativa fueron silenciados o acusados de racistas. El costo de esto es altísimo. Solamente piensen en diferentes grupos de estudiantes preparándose para ser profesionales, recibiendo clases de un mitómano delirante al que narrativamente convirtieron en el mejor profesor del mundo solamente porque era afrodescendiente, un poco discapacitado y progresista. El hecho de que un mitómano incompetente pueda estar a cargo de la educación de futuros profesionales en una de las universidades más prestigiosas del mundo, solamente por su color de piel y por su ideología, debería estar desatando en estos momentos un escándalo mundial. No es un chiste esto. Estamos hablando de la educación de quienes serán profesionales o incluso líderes el día de mañana. Jason Ardei fue profesor, ponele, durante media década, durante un lustro. Son 5 años moldeando mentes desde prestigiosas escuelas y universidades, avalado por académicos que acusaron de racista y supremacista blanco privilegiado a todo alumno que notara algo extraño en las clases que impartía este impostor. Un impostor evidente, cuyas historias autobiográficas acumulaban delirios y contradicciones. La supuesta recaudación millonaria que mencioné hace apenas un instante, que él se atribuía, por supuesto, resultó ser de un sindicato anónimo. Los maratones, o sea, el tipo agarró, dijo, acá un anónimo hizo una recaudación. Fui yo. Fue mía la recaudación. Los maratones que había dicho correr no son ni siquiera humanamente posibles. El tipo decía que básicamente había corrido un maratón por día y encima, según sus propios escritos, con la pierna rota varios de ellos. ¿Cómo? La cabeza de cerdo y los asaltantes enmascarados que formaban parte de su historia de acoso y amenazas no dejaron ningún tipo de rastro policial ni judicial ni nada. El programa de televisión, miren la banalidad, en el que él dijo haber aparecido cuando era un niño de 7 años, resulta que se había dejado de emitir antes de su nacimiento. Y los cargos que dijo haber ocupado en Ohio State y en otras universidades fueron desmentidos. Sus memorias, Great and Unfortunate Things, título que evoca a un episodio de Spartacus real, presentan inconsistencias graves, como por ejemplo, él asegura haber sufrido en un momento un cáncer testicular, pero luego en realidad eran tumores cerebrales. Mi pregunta es ahora, ¿en dónde queda la credibilidad académica? ¿Cómo puede ser que Cambridge haya caído en esto o haya querido caer en esto? ¿En dónde queda la credibilidad académica? ¿En dónde quedan los estudiantes que merecen y pagan fortunas por buenos docentes? ¿En dónde quedan la idoneidad, el profesionalismo, la educación y el mérito si la academia prefiere la propaganda? Propaganda racista, por cierto. ¿Ustedes saben que 2 de los académicos que nombraron a Ardei en Cambridge habían publicado trabajos en los que atacaban la blancura en la educación?
sea, no les importaba si los profesores eran buenos o malos. Les importaba que hay muchos profesores blancos. Traigan a este. En este siglo estamos viviendo. Cambridge. El caso de Jason Arday no es solo un fraude personal, es el fracaso colectivo de instituciones que prefirieron la superstición identitaria y los panfletos de propaganda progresista por encima de la educación y del futuro de sus compatriotas y de su patria. Y para cerrar, lo que quiero decir es muy duro, pero es real. La razón por la que la Universidad de Cambridge hizo gala de su profesor afrodescendiente es porque la progresía a los afrodescendientes los ve como mascotas. Para los progresistas, los afrodescendientes son animales que deben ser exhibidos en un zoológico. ¡Miren a mi afrodescendiente! ¡Miren qué lindo es! ¡Tenemos un afrodescendiente acá! ¡Somos muy progresistas! ¡Es el mejor profesor del mundo porque es afrodescendiente! Son eso. Tienen la culpa blanca y creen que no ser racistas consiste en exhibir a un africano como si fuera un animalito enjaulado para que los niños lo miren y le tiren caramelos. Eso es lo que creen, eso es lo que hay en la psique del progresista promedio. Eso es lo que hay en la psique de las autoridades de Cambridge. Y por eso es que voy a hacer esto. Yo tengo 2 diplomas de la Universidad de Cambridge. Me fueron otorgados a mis 16 y 18 añitos como acreditación tanto de mi dominio del idioma inglés como de mi competencia lingüística. Son títulos que se aceptan como prueba del nivel de inglés para obtener la licencia de profesor y brindan acceso a universidades, maestrías, programas, etcétera, además de facilitar, por supuesto, el ingreso a empresas o puestos de trabajo que exijan un nivel elevado de inglés. Pero hoy no quiero tener nada que ver con una ex universidad que se convirtió en un panfleto de propaganda defecándose en la educación de toda una generación.